Y nada, vamos empezando. Os doy primero un pequeño contexto sobre este tema de contratación, más allá de lo que os he dicho ahora. Claro, es ley súper extensa, ley muy compleja. ¿Qué pasa con el tema de la contratación pública? Primero, es algo que tiene que estar muy bien regulado, es algo que es imprescindible que esté muy bien regulado, porque al final mueve muchísimo dinero, es algo que mueve muchísimos recursos públicos y históricamente es sabido que es uno de los sectores, junto con el urbanismo, tema de concesiones urbanísticas y todo esto, es junto con el urbanismo una de las principales fuentes de corrupción. Vale, entonces es muy importante que esté todo regulado, que esté fiscalizado, que haya transparencia en las actuaciones, que digamos, los procedimientos de contratación estén tasados, haya poco margen de discrecionalidad, siempre dentro de las consideraciones, luego comentaremos si hay alguna cosilla, pero bueno, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se mueve y que históricamente es uno de los ámbitos donde más corrupción, y esto es así, es un hecho indiscutible, donde más corrupción ha habido, por eso las normas son cada vez más concretas, más estrictas y fomentan más la transparencia. Y luego además es una materia que está muy condicionada por la Unión Europea. Vale, aquí al final a nivel comunitario tenemos esa unidad de mercado y consecuentemente una de las cosas que se persigue es que las licitaciones públicas que hagan los diferentes estados de la Unión Europea tengan un carácter más o menos homogéneo. De hecho, viendo el título de la ley, lo podéis contrastar, esta ley nuestra de contratos del año 2017 la aprobamos para transponer directivas comunitarias. Vale, esto si acordáis, si recordáis de la parte de Unión Europea, uno de los tipos de normas que se pueden hacer a nivel comunitario son estas directivas. Las directivas, recordad, lo que obligan a los Estados miembros es con respecto a los objetivos que tienen que conseguir, pero luego dan un cierto margen de decisión a cada Estado miembro para que se adapte a sus particularidades y que consiga esos objetivos de la manera que entienda más adecuada, teniendo en cuenta el contexto de cada país. Entonces, la Unión Europea publica unas directivas, pues las licitaciones hay que hacerlas pues teniendo en cuenta consideraciones medioambientales, garantizando la libre competencia, intentando facilitar el acceso a pequeñas y medianas empresas a las licitaciones. Eso veremos algunas referencias, es algo que se ha enfatizado mucho con esta norma. Entonces, bueno, se fijan esa serie de criterios, de objetivos a conseguir a través de las directivas comunitarias y luego cada país aprobó sus respectivas leyes de contratos. Nosotros aprobamos la nuestra, pero lo dicho, básicamente para transponer el contenido de esas directivas comunitarias. Vale, entonces, tenemos ese marcado carácter, esa marcada influencia comunitaria y una de las cosas súper importantes es que vamos a ver que hay determinados contratos grandes, podríamos decir, por el valor que tienen, que van a estar sometidos, digamos, a una fiscalización especial a través de la Unión Europea. Se van a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, se va a intentar que para esos grandes contratos también puedan licitar, facilitar la licitación a empresas del conjunto de la Unión Europea. Bueno, entonces, normativa que, lo dicho, al final muy influenciada por estos efectos comunitarios. Pero bueno, dicho eso, como pequeña introducción, como pequeño contexto, los contratos. ¿Qué son los contratos? Vale, pues los contratos es básicamente cómo elige la administración quién quiere que le haga las cosas. Es decir, o sea, quieres hacer una obra, quieres construir un edificio para hacer un colegio, quieres construir un edificio para que sea la dependencia de una sede administrativa. Bueno, pues ¿cómo eliges quién te lo hace? Bueno, pues siguiendo el procedimiento que establece esta ley. Tienes que comprar bolígrafos, tienes que comprar fotocopiadoras, tienes que comprar, lo que sé, cualquier cosa. ¿Cómo eliges a quién se lo compras? Pues siguiendo el procedimiento que establece esta ley. Necesitas contratar unos servicios jurídicos. Pues, por ejemplo, ese es un contrato de servicios. Pues eliges a la persona a la que le contratas esos servicios jurídicos también siguiendo el procedimiento establecido en esta ley. Entonces, al final, lo que hace la ley de contratos es determinar o establecernos las pautas que tenemos que seguir para ver cómo la administración elige quién hace las cosas. Pues quién le hace el edificio, quién le vende los bolis, quién le presta el servicio de asesoramiento jurídico. ¿No? Ese sería el objetivo en última instancia. Parece muy básico así dicho, luego, pues, ¿por qué hay casi 400 artículos para contarme esto? Bueno, pues porque hay mucha casuística, la administración compra muchas cosas y entonces, como hay ese espectro tan amplio, tiene que haber una regulación muy extensa. Pero bueno, eso como contexto para que os hagáis una idea de las cosillas que vamos a ir viendo. Dicho eso, de las primeras cosas que suele complicar a la gente con la ley de contratos es ya el principio de todos, creo que es el artículo 3, donde nos hablan del ámbito subjetivo de aplicación. Claro, ¿qué pasa? Esta ley se aplica al conjunto del sector público, pero nos hacen diferentes clasificaciones dentro de todas las entidades que pueden formar parte del sector público en sentido amplio y nos van a distribuir, por una parte, las administraciones públicas, luego, por otra parte, lo que llaman poderes adjudicadores y luego, por otra parte, el concepto más amplio que sería el del sector público. En función de dónde se ubique la entidad en cuestión, se le va a aplicar con mayor o con menor intensidad el contenido de esta ley. Vale, yo aquí os pongo, esto es lo que os voy a poner ahora es como me lo explicaron a mí hace ya un montón de años, era otra ley de contratos diferente cuando lo estudié yo, pero bueno, al final la lógica era la misma, que para entender bien el ámbito subjetivo de aplicación, a mí me lo explicaron con círculos concéntricos. Bueno, no sé si me cabrá, porque mi capacidad para dibujar es bastante pobre, pero bueno.
círculos concéntricos. ¿Vale? De forma que el círculo del medio sería lo que se denominan administraciones públicas. Ahora digo quiénes se ubican en un sitio y en otros, ¿eh? Luego, el segundo círculo concéntrico, lo que denominan poder adjudicador. Y luego, el más amplio, el más extenso, lo que se denominaría sector público. ¿Vale? ¿Qué significa esto lo de los círculos concéntricos? Que las administraciones públicas, ya os anticipo, esto serían, por ejemplo, las administraciones territoriales, las entidades gestoras de la seguridad social, organismos autónomos, las universidades públicas, las autoridades administrativas independientes, también las diputaciones forales, bueno, todo ese tipo de entidades, lo que más podemos considerar administración pública, lo que más directamente es administración pública. Esas administraciones públicas son obviamente administración pública, son también poder adjudicador y evidentemente forman parte del sector público. ¿Qué pasa? Luego tenemos ese segundo círculo concéntrico, que son los poderes adjudicadores, dentro de los cuales evidentemente están las administraciones públicas, pero luego también hay un concepto que son poderes adjudicadores que no son administración pública, que serían todas las entidades que se ubicarían en esta parte del círculo concéntrico. Vale, aquí tendríamos, por ejemplo, las fundaciones públicas, tendríamos las mutuas colaboradoras de la seguridad social, bueno, y algunos otros tipos de entidades. Esas entidades serían poderes adjudicadores, pero no se considerarían administración pública. Y luego, en la parte de fuera, digamos, de estos círculos concéntricos, tendríamos entidades que forman parte del sector público, pero que no son poderes adjudicadores y, evidentemente, tampoco son administraciones públicas. Vale, aquí tendríamos, digamos, las entidades que van más por derecho privado. Por ejemplo, entidades públicas empresariales, a lo mejor os suenan de la Ley 40, sociedades mercantiles públicas, pues me parece bastante evidente que son casi como entidades privadas, como sociedades privadas, como empresas privadas, con la particularidad de que la mayoría del capital social la ha aportado la administración. También encontraríamos aquí en este último círculo concéntrico los fondos carentes de personalidad jurídica. Bueno, entonces, un poco la lógica, darnos cuenta de que todos son sector público. De las entidades que forman parte del sector público, algunas se consideran poder adjudicador, que se quedan en la parte de dentro de ese círculo, y luego dentro de los que son poderes adjudicadores, algunos van a ser administración pública y otros no. Vale, es un poco la forma, es bastante visual, a mí por lo menos en su momento me permitió hacerme el esquema mental en la cabeza para entender las relaciones entre unas y otras. Claro, y yo os decía que en función de dónde se ubique, en qué círculo se ubique la entidad en cuestión, se le va a aplicar con mayor o menor intensidad el contenido de esta ley. Vale, aquí lo fundamental es que para los que son administraciones públicas, es decir, administraciones territoriales, Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, entidades locales, organismos autónomos, autoridades administrativas independientes, bueno, para todos estos que se consideran administración pública, esta ley se aplica con el máximo grado de intensidad. Significa básicamente que se les aplica toda la ley. Se aplica esta ley en la parte de la preparación de los contratos, en la parte de la adjudicación, en la parte de los efectos, en la parte de las modificaciones y en la parte de la extinción. O sea, desde el principio hasta el final, para todos los contratos que licitan las administraciones públicas, aplicamos el contenido de esta ley. Sin embargo, a las restantes entidades, tanto a los poderes adjudicadores, que no son administración pública, como a las restantes entidades del sector público, se les aplica, pero con un menor grado de intensidad. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que solo vamos a aplicar el contenido de esta ley en la fase de preparación y en la fase de adjudicación. Vale, esto todo con matices y con excepciones de las excepciones, siempre más complejo. Pero en líneas generales esa sería un poco la lógica y ese sería el significado de ese artículo tan complejo, porque es verdad que es un artículo complejo, que ya nos hace ver, nada más empezar a estudiar la ley, que va a haber temita, que va a ser algo, que no va a ser un paseo. Pero bueno, es un poco la lógica del ámbito de aplicación. Yo creo que si se nos queda en la cabeza esta lógica de los círculos concéntricos, pues nos puede facilitar. Y eso al final, todos son sector público. Dentro de las que son sector público, algunas van a ser poderes adjudicadores, otros no. Y luego, dentro de los poderes adjudicadores, algunos tendrán la consideración de administración pública y otros no. Y eso, si estás en el centro, en el medio y medio del círculo concéntrico, se aplica esta ley para todo. Si estás en las partes de fuera, se aplica con un menor nivel de intensidad. Vale, es interesante. Luego, otra de las cosillas que nos dicen hacia el principio de la ley, y de esto he visto alguna pregunta teórica en exámenes del cuerpo administrativo, es que hay determinados contratos que se consideran contratos, así en el sentido amplio, se nos viene a la cabeza la palabra contrato, puede ser que se utilice la palabra contrato en la normativa sectorial, pero que no resulta de aplicación a esta ley. Entonces hay una serie de contratos que están excluidos. Vale, vais a ver que al final yo diría que casi por sentido común podemos llegar a sacar los contratos que están excluidos. Por lo menos bastantes de los que se excluyen
son de lógica. Vale, por ejemplo, contratos relativos a temas de defensa y seguridad. Bueno, claro, es un poco por lógica. Os comentaba que una de las cosas que se persigue a través de la ley de contratos es fomentar la transparencia, que las actuaciones para elegir quién te hace las cosas sean públicas, que los procedimientos pues, sean de conocimiento general para evitar temas de corrupción. Claro, al final, materia de defensa, seguridad, pues son materias súper sensibles. Parece lógico que no tengan ese mismo nivel de transparencia, ¿no? Creo que más o menos por sentido común. Luego, otra figura que a lo mejor también nos resulta familiar por otras normas que hemos podido estudiar, los convenios o las encomiendas. Vale, es verdad que a través de un convenio, a través de una encomienda, pues es como un contrato que celebran dos partes pues para hacer una actuación en común o para que una le encargue a otro que haga una cosa. Bueno, es un contrato, sí, pero es un contrato muy particular. Si quieres suscribir un convenio con otra administración, claro, no tiene sentido que licites. Pues vamos a ver qué me lo hace mejor. No, mira, es que yo quiero celebrar un convenio con el ayuntamiento de al lado para hacer una cosa entre nosotros. No quiero que se me presenten 50 ayuntamientos. De nada me sirve en el ayuntamiento de Coruña celebrar un convenio con el ayuntamiento de Cádiz para una movida de transporte urbano. ¿No? Lo quiero celebrar pues, con el Concello de Oleiros, con el Ayuntamiento perdón, de Oleiros o con el Ayuntamiento de Arteixo. Al final parece bastante lógico que eso es orientado a una administración en particular, no tendría sentido que lo licitáramos. Luego también los acuerdos internacionales. Este pues ya más evidente todavía. No vas a sacar una licitación para celebrar un acuerdo internacional. Me parece que eso forma parte de esas relaciones internacionales, relaciones exteriores. Quizás sea algo demasiado complejo y con una carga política muy importante como para que se licite, ¿no? Luego también, contratos de investigación y desarrollo. Vale, son contratos muy particulares, aquí hay algunos matices, pero son contratos muy particulares, también parece bastante razonable que queden excluidos. Luego, otro, que este es porque tiene una normativa específica. En principio no la tenéis que estudiar, pero bueno, si el día de mañana promocionáis esa gestión, ahí sí que tendréis que estudiarlo. Contratos que vayan por la normativa patrimonial. Claro, tema de concesiones, autorizaciones, una concesión para explotar dominio público, autorizaciones para utilizar el dominio público en régimen privativo. Claro, esas son cuestiones que están reguladas específicamente en la normativa patrimonial. Por lo tanto, tienes una normativa sectorial, no resulta de aplicación a esta ley de contratos. Vale, lógico. Luego otro, también de sentido común. Compraventa de valores financieros. Claro, pues por ejemplo, ahora que el Estado, a lo mejor lo visteis en las noticias, en Telefónica, la empresa Telefónica, hace cosa de 1 año y medio, 2 años, así, el Fondo Soberano de Arabia Saudí se compró el 10% de Telefónica. Bueno, el Estado, para mí con buen criterio, el gobierno, considera que es una empresa estratégica, es verdad, la principal empresa del sector de las telecomunicaciones, considera que puede ser peligroso para los intereses generales del Estado que el 10% de una empresa estratégica esté en poder de otro gobierno al final, además del gobierno de Arabia Saudí, y entonces para establecer un contrapeso dentro del Consejo de Administración Telefónica, el Estado, a través de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, se ha comprado otro 10% de Telefónica. Entonces, un 10% es Arabia Saudí, un 10% del Estado español y ya queda más o menos equilibrado. Bueno, evidentemente, si vas a comprar acciones de Telefónica, no vas a licitar, no vas a hacer una licitación, ¿no? Tendría sentido porque tú lo que quieres es comprar las acciones de Telefónica. No que todas las empresas que están en bolsa pues me ofrezcan aquí. No, tú lo que quieres es comprar las de Telefónica. No tendría sentido que aplicáramos la ley de contratos. Vale, luego nos hablan de algunos otros también. Por ejemplo, la relación de servicio de los funcionarios. Es verdad, tenemos un contrato. Yo tengo un contrato con la Junta de Galicia, pero obviamente no se licita eso. Se licita de otra manera, se licita a través de un proceso selectivo, pero no se licita siguiendo los procedimientos que tenemos en esta ley. Lógico. También otros casos que estén sometidos a abono de tasas, tarifas y demás. Vale, entonces todos estos serían supuestos que quedan excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contratos. Como os decía, pues yo creo que bastante de sentido común, ¿no? Yo creo que es algo bastante lógico, bastante razonable, que estos contratos son cosas muy particulares, son cosas pues, o que tienen una normativa sectorial o que ya por sentido común pues te das cuenta de que no tendría sentido, no tendría ninguna lógica que estas actuaciones se hicieran siguiendo un procedimiento de licitación. Bueno, es lo mismo elegir quién te va a hacer una obra que con quién suscribes un acuerdo internacional. No es lo mismo elegir quién te va a vender los bolis que quién va a ser funcionario. Ya por la idiosincrasia de cada una de las actuaciones, pues ya por sentido común, nos podríamos dar cuenta de que quedan fuera del ámbito de aplicación. Vale, luego, y alguna pregunta he visto.
Luego, otro que es muy importante, porque además esto pues hay que entenderlo, hay que saber los que son, pero luego sobre todo es que vamos a ver múltiples referencias a todo esto a lo largo y ancho de la extensísima ley que tenemos que ver hoy, que son los tipos de contratos, ¿no? Lo que serían los tipos de contratos que existen. Y aquí os pongo esto y luego os comento. Pero los tipos de contratos. Vale, aquí tenemos 5 tipos de contratos principales. Luego habría una sexta posibilidad, pero bueno, tenemos 5 tipos de contratos principales. Tendríamos primero los contratos de obras. Bueno, este por el nombre es bastante elocuente. Es cierto que hacia el final de la ley, en la regulación específica de este tipo de contratos, nos hablan de diferentes posibilidades: obra de primer establecimiento, construyes algo de la nada; obra de gran reparación; obras de demolición. Bueno, nos hablan de mucha casuística, pero lo que es una obra, más o menos del lenguaje común, sabemos lo que es. Necesitas hacer un edificio para que sea la sede de un nuevo organismo que se ha creado. Bueno, pues necesitas que alguien te haga esa obra, un contrato de obras. Haces la obra y luego tú te la quedas. La pagas, obviamente, y luego tú te la quedas. Yo creo que no. Luego, concesión de obras. Vale, ¿cuál es la diferencia entre el contrato de obras y el contrato de concesión de obras? A través del contrato de obras, tú lo que haces es contratas a alguien para que te haga la obra. Simple y llanamente. Te hace la obra, le pagas y están contentos. Cada uno luego que sigas tu camino. Sin embargo, a través del contrato de concesión de obras, tú estás contratando a alguien para que te haga la obra y luego explote el servicio. O sea, no es que en cuanto finaliza la obra os desvinculáis, sino que se hace la obra y luego el servicio al que ha dado pie esa obra va a ser explotado por el concesionario. Quizá el ejemplo que más representativo resulta, el más visual, y que de hecho de vez en cuando salen cosas al respecto en los medios de comunicación, es el tema de las autopistas. ¿No? Se hace la autopista, se hace una obra, una super infraestructura, obviamente, son obras que llevan mucho tiempo, mucha inversión. El concesionario hace la obra y luego lo explota, ¿vale? Y luego lo explota. Creo que las de Galicia los explotan antes se llaman Audasa, me parece que es. Cada uno en cada sitio, pues el que sea. Entonces, la característica del contrato de concesión de obra es que implica hacer la obra, evidentemente, y luego explotar el servicio. Sin embargo, en el contrato de obras a secas solamente hacen la obra, no hay esa segunda parte de explotación del servicio. Bueno, esa sería quizá la diferencia fundamental, lo que nos puede permitir, a lo mejor dejar un supuesto práctico, pues diferenciar. En el de obras solo hacen la obra, en el de concesión de obras se hace la obra y luego se explota el servicio. Luego tenemos contrato de servicios, lo que es la prestación de un servicio. Aquí la ley nos lo define un poco por exclusión. Bueno, pues una prestación de hacer que sea diferente de una obra y un suministro. Bueno, no nos concretan. Lo que es prestar un servicio. Por ejemplo, uno que he visto multitud, muchos, de supuestos prácticos es servicios de limpieza. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros en nuestra oficina, me crucé con ella cuando me iba, viene todos los días, a partir de las 3:30 o así, viene una chica, además lleva siendo ahora mismo un montón de tiempo, viene una chica a pues, limpiar allí los baños y limpiar las mesas, lo que hay que limpiar, a prestarle servicio de limpieza. ¿Vale? Pues eso sería un contrato de servicios. Otro, este es por un muy buen amigo mío, de hecho el padrino de mi hija mayor es abogado, y él junto con su bufete, licitan para prestar servicios jurídicos a ayuntamientos. Ayuntamientos que son pequeñitos, que a lo mejor no tienen un servicio jurídico propio, externalizan el servicio y estos licitan y les adjudican esos contratos de servicio. Sería la prestación del servicio jurídico. Bueno, servicio de limpieza, servicio jurídico, muchos más ejemplos. Y luego tenemos el primo, concesión de servicios. Vale, y aquí con una lógica similar. Lo que implica el contrato de concesión de servicios es que se presta el servicio y se explota. O sea, no solamente se presta el servicio, sino que se obtiene una remuneración, una explotación constante de ese servicio, de esa concesión de servicios, de la que ha resultado adjudicatario. Vale, aquí el ejemplo más representativo de lo que puede ser una concesión de servicios son a lo mejor las cafeterías de los hospitales o las cafeterías de los colegios. Prestan el servicio de cafetería, pero obtienen un beneficio. O sea, no es que tú directamente le pagues, que puede ser que le pagues también, sino que sobre todo la explotación de ese servicio, se monta la cafetería en el hospital o se monta la cafetería en el colegio, se está prestando el servicio de cafetería y además se está explotando porque la empresa concesionaria es la que va a obtener un beneficio pues, por las Coca-Colas, las tortillas, los bocadillos que puedan vender. Entonces, la concesión de servicio implica eso, se presta el servicio a la vez que se está explotando. No es una prestación directa, o sea, no es un tema inequívoco, como es, te presto el servicio, pues el servicio jurídico. Te hago el informe y ya está, me desentiendo. No, si montas la cafetería en el hospital, tú prestas ese servicio de cafetería y lo estás explotando de forma periódica, de forma continuada.
Bueno, entonces sería la disyuntiva entre el servicio y la concesión de servicio. Fijaros que tanto en la concesión de obras como en la concesión de servicios, la palabra concesión lo que implica es que se va a explotar. Haces lo que tengas que hacer y además lo explotas. Esa es la característica fundamental. Y luego, por último, tendríamos los contratos de suministro. Vale, bueno, yo creo que también es bastante visual, bastante fácil de identificar. Suministros, pues cosas que compras, básicamente. Suministro de bolígrafos, suministro de ordenadores, suministro de lo que sea, de fotocopiadoras, de material de oficina, de material hospitalario, lo que sea. En cada ámbito, pues lo que tenga que comprar la administración, lo compra a través de estos contratos de suministro. Bueno, quizá el más fácil de identificar. Pensamos en los bolis que tenemos en la administración, en los folios, todas estas cosas. Todo forma parte de ese concepto amplio de suministros. Vale, esos serían los principales. Y luego nos hablan también de lo que pudiera ser un contrato mixto. Vale, que son contratos que tienen partes de varios tipos contractuales. Aquí, por ejemplo, uno que he visto en algunos supuestos prácticos es a lo mejor el suministro de los sistemas de aire acondicionado. Puede ser que sea suministro de los sistemas de aire acondicionado, eso sería un suministro, las máquinas, y luego que vaya también con un componente que sea prestar el servicio de mantenimiento. ¿No? Ese sería un buen ejemplo. Te vendo la máquina de aire acondicionado, eso es el suministro, y te presto el servicio de mantenimiento, eso sería un servicio. Entonces es un contrato mixto. Ahí tendrás que atender a la prestación principal. Vale, entonces los tipos de contratos, estos que tenemos aquí, importante entenderlos. Bueno, importante saberlos, por supuesto que sí, pero sobre todo importante entenderlos porque de cara a supuestos prácticos puede ser que nos cuenten una historia, relativamente habitual, que te cuenten una historia y tú tengas que ubicar ante qué tipo de contrato te encuentras. Entonces aquí quizá lo interesante que seamos capaces de entenderlos. Vale, esos son los tipos de contratos. Y luego, claro, os comentaba ahora cuando os hacía la introducción que el tema de la contratación pública es algo que está muy influenciado por la Unión Europea, bueno, por estos temas del libre mercado, la unidad de mercado y todo esto, y que va a haber ciertos tipos de contratos, los que sean más importantes, digamos, que van a estar fiscalizados, por así decirlo, a nivel comunitario y van a estar sometidos a una publicidad a través del diario oficial de la Unión Europea. Vale, vamos a ver, son estos los contratos que se les llaman, bueno, abreviando, CARA, que significa contratos sujetos a regulación armonizada. Bueno, regulación armonizada a nivel comunitario. Al final van a ser los contratos grandes, podríamos decir. Y aquí tenemos determinadas cuantías, unos numeritos, que es quizá el primer dato que tengamos que memorizar bien. De otras cosas que tenemos que sabernos bien, de las cosas que tenemos que memorizar bien, los importes de los contratos SARA. Deciros que estos se van actualizando periódicamente, cada 2 años. Por suerte, la actualización ha sido el 1 de enero del 24. Entonces, ahora todo el 24 y todo el 25 vamos a tener la misma cuantía. Hasta el 26 cambiará. Pero bueno, sacaréis ahora la plaza seguro, estoy plenamente convencido. Pero si tenéis que presentaros a la convocatoria del año que viene, pues por suerte se mantendrán los importes de esas cuantías. Porque lo dicho, se van actualizando en esos periodos bianuales. Se actualizó 1 de enero del 24. Vale, entonces estos contratos sujetos a regulación armonizada, es decir, para que estén supervisados, por así decirlo, por la Unión Europea, dependiendo del tipo de contrato que sea y también del agente, del tipo de entidad que esté celebrando el contrato, van a ser unos importes u otros. Vale, primero, contratos de obras y también los contratos de concesión, ya sea de obras o ya sea de servicios, se van a considerar sujetos a regulación armonizada cuando tengan un valor estimado, ojo, valor estimado es un parámetro que veremos un poquito más adelante, pero cuando tengan un valor estimado de 5.538.000 euros. Igual o superior, o sea, valor igual o superior, valor estimado igual o superior a 5.538.000 euros. Entonces, contratos de obras, también de concesión de obras, también de concesión de servicios, que tengan un valor estimado superior a estos importes, se consideran sujetos a regulación armonizada, hay que mandarlos al diario oficial de la Unión Europea, bueno, tienen esa fiscalización, digamos, a nivel comunitario. Y aquí da igual el agente que lo esté celebrando, son siempre los 5.538.000. Pero luego, por los otros contratos de suministro y contratos de servicios, aquí sí que depende de quién sea el que lo celebra, serán unos importes o serán otros. Aquí lo que podéis pensar es que es más exigente la regulación para el Estado que para las restantes administraciones. Porque nos dicen, contratos de suministro, si los celebra la Administración General del Estado o las entidades de la Seguridad Social,
Entonces, para que se considere sujeto a la regulación armonizada, tiene que ser un valor estimado igual o superior a 143.000. ¿Vale? 143.000. Y si es un contrato de suministro que está celebrando cualquier otro tipo de entidad, otro, entonces es un importe superior, o sea, es menos exigente, va a haber menos contratos de las restantes entidades que del Estado que estén sujetos a regulación armonizada, porque serían 221.000 euros. Entonces, claro, en el Estado está más bajo el umbral, eso hace que, pues, por ejemplo, un contrato de 150.000 euros, valor estimado de 150.000 euros, que celebra el Estado, está sujeto a regulación armonizada, ese mismo contrato de 150.000 euros lo celebra la Junta y no está sujeto a regulación armonizada. Entonces, más exigente la regulación para el Estado que para las restantes entidades. Y luego, por la parte de los contratos de servicios, es, bueno, básicamente igual, la parte es igual, la segunda parte es igual. O sea, si es el Estado, 143.000, si es otro, los 221.000, siempre valor estimado igual o superior, pero luego nos meten una regulación específica, además que para un tema que está en cierta medida relacionado con lo que hago yo en la Junta, que sería para temas de servicios sociales, ¿vale? Contratos de servicios relativos a servicios sociales, entonces ahí se aumenta el umbral y serían 750.000 euros. Esa es la única particularidad, digamos, la única diferencia que encontramos entre los de servicios y los de suministro. Pero bueno, básicamente, los 5.538.000, los 143.000 y los 221.000, importantísimo. Importantísimo porque, os decía, muchas veces en los supuestos prácticos nos piden primero que acotemos el tipo de contrato ante el que nos encontramos. Por eso decía que con lo de antes, lo de la obra, concesión de obra, servicio, concesión de servicio, suministro, que lo importante es entender un poco la lógica. Y luego, en muchas ocasiones, la siguiente pregunta que nos ponen es si está o no sujeto a regulación armonizada. Y para eso lo que tenemos que haber hecho es, básicamente, memorizar estos numeritos. Vale, como inciso deciros que respecto a los tipos de contratos, os voy a subir también varios ejemplos de diferentes tipos de contratos, pues para que veáis una de obras, de concesión de obras, un poco en la práctica. Y luego os voy a subir también, ejemplos de bastantes de las cosas que iremos viendo, por ejemplo, de cómo son los pliegos, a lo mejor de tema de cómo son los criterios de solvencia, cómo se aplican para casos concretos. Bueno, os iré subiendo así ejemplos concretos para que visualicéis dentro de lo difuso que es todo esto y la casuística tan extensa que tenemos, pues para intentar facilitaros un poquito la memorización. Luego, siguiente diferenciación que nos hacen es entre contratos administrativos y contratos privados. Vale, y esto va un poco en relación con eso que os comentaba anteriormente de los círculos concéntricos, ¿no? Le pedíamos ese ámbito de aplicación y os decía, bueno, según donde te ubiques dentro de esos círculos concéntricos, según que seas administración pública, poder adjudicador, sector público, te va a aplicar con más o menos intensidad el contenido de esta ley. Bueno, pues esto va muy en consonancia con esto. Porque contratos administrativos se consideran todos los contratos que celebran las administraciones públicas dentro de los contratos típicos que hemos comentado anteriormente. Contratos de obras, concesión de obras, servicio, concesión de servicios, suministro. Esos contratos, cuando los celebran administraciones públicas, pues los que veíamos en el primero de los círculos, el Estado, los organismos autónomos, las entidades gestoras de la Seguridad Social, todos estos se consideran contratos administrativos. Y lo que implica que sea un contrato administrativo es que aplicamos esta ley para todo, para la preparación del contrato, para la adjudicación, para tener en cuenta el régimen jurídico de los efectos, de las modificaciones y también de la extinción. Es cierto que tenemos un par de excepciones, ¿vale? Hay ciertos contratos que, aun siendo celebrados por sujetos de las administraciones públicas, se consideran contratos privados. Por ejemplo, se consideran contratos privados los relativos a temas de producción artística, literaria, bueno, es algo también así como muy concreto. Y luego uno, que sí que lo he visto preguntado en varias ocasiones, quizás no tanto en el Estado, pero sí en otras administraciones, de hecho, a mí me lo preguntaron en su momento, que son los contratos de suscripción a revistas o a bases de datos. ¿Vale? Esos contratos, aunque los celebre un sujeto de la administración pública, se consideran contratos privados. Es decir, hay algunas pequeñas excepciones que nos dice expresamente la ley. Pero en líneas generales, contratos que celebran administraciones públicas, los del primer círculo concéntrico, que se consideren contratos típicos, esos que hemos comentado anteriormente, son contratos administrativos y, por tanto, se les aplica esta ley para todo. Y luego, los contratos privados podrían ser contratos no típicos, otros contratos diferentes a los contemplados que celebren las administraciones, y luego, sobre todo, contratos que celebran poderes adjudicadores que no son administración pública, esos que estaban en el segundo círculo concéntrico, por ejemplo, las fundaciones,
las fundaciones del sector público, y luego también contratos que puedan celebrar entidades que son del sector público, pero que no son poder adjudicador, es decir, las que estaban en el último de los círculos concéntricos, tipo las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas y demás. Vale. Y lo que implica que el contrato sea privado, bueno, un poco lo que comentábamos anteriormente. Ojo, que aquí sí que puede generarnos cierta confusión, porque a lo mejor en un primer momento dices, es un contrato privado, esta ley no resulta de aplicación en absoluto. No, resulta de aplicación, pero con un menor grado de intensidad. No se aplica esta ley para todo, sino que solamente se aplica al principio, digamos, la parte de la preparación, la parte de la adjudicación. Vale, esa sería un poco, digamos, la consecuencia de que un contrato se considere administrativo o se considere privado. Después, otra cosilla muy interesante, y esto preguntable, y además he visto varios supuestos prácticos últimamente que jugaban justo con esto, es el tema de la duración de los contratos. Vale, tenemos primero contratos de suministro y contratos de servicios, duración máxima 5 años. Vale, el 5 años es importante, numerito importante. Sería una pregunta que se podría hacer perfectamente a nivel teórico. Pero más importante todavía, son 5 años incluyendo las posibles prórrogas. Súper interesante esto. Contratos de suministro, contratos de servicio, duración máxima 5 años, incluyendo las posibles prórrogas. Vale, de hecho, vamos a ver ahora a continuación cómo va el tema de las prórrogas. Pero se incluyen las posibles prórrogas. Vi, nada, o sea, fue el domingo, creo que fue. Que bueno, hice unos supuestos prácticos del Ayuntamiento de Madrid, no me acuerdo, y justo te metían una pregunta que era, es un contrato, no sé, creo que era de servicios, con una duración de 3 años. Se pretende prorrogar por otros 3 años más. ¿Resulta esto conforme a lo que establece la ley 39? No, porque son 5 años en total, 5 años con la duración originaria más las prórrogas. Si son 3 años más 3 años, hacen 6, superas el umbral máximo. Entonces, muy importante, duración máxima de suministros o de servicios, 5 años, incluyendo las prórrogas, ¿vale? Incluyendo las prórrogas. Es algo con lo que tenemos que hilar muy fino. De hecho, ya os lo anticipo ahora, por cosas que veremos un poquito más adelante, sobre todo por la parte del valor estimado, que el tema de las prórrogas es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Es muy importante a la hora de, sobre todo para supuestos prácticos, es muy importante que a la hora de examinar los enunciados nos fijemos en las prórrogas, ¿vale? Porque aquí, por el tema de la duración, hay que computarlas y veremos más adelante, cuando estudiemos la parte del valor estimado, que se incluyen también las posibles prórrogas a la hora de calcular el valor estimado de esos contratos. Entonces, es muy importante, 5 años contando las prórrogas. Luego, contratos de concesión. Aquí nos hablan, digamos, de 3 posibilidades. Si es concesión de obra o una concesión de servicio que implique realizar la obra y luego explotar el servicio, son 40 años. 40 años de duración máxima. Luego, si es una concesión de un servicio no sanitario, entonces van a ser 25 años la duración máxima. Y luego, si es una concesión de servicio sanitario, entonces 10 años la duración máxima. Vale, nos hablan de las 3 posibilidades. Si es una concesión de obra o una concesión de servicios que implica hacer una obra y luego, evidentemente, explotar el servicio, 40 años. Si es concesión de servicios no sanitarios, 25. Servicios sí sanitarios, 10. Y ojo, esta es la regulación que tenemos respecto al contrato de obras. En sentido estricto, no hay una referencia a la duración. ¿Vale? No hay una referencia a la duración. Es una pregunta que me hacen muchas veces. No hay una referencia expresa a la duración del contrato de obras. Tenemos suministro y servicio, esos 5 años. Luego tenemos por la parte de las concesiones, las positivas, al final un poco en función del tipo de concesión que sea, serán unas duraciones u otras, pero no tenemos una regulación expresa sobre la duración del contrato de obras ordinario, digamos. ¿Vale? Es el tema de la duración. Y luego os decía, la parte de las prórrogas. La parte de las prórrogas, primero, de cara a los supuestos prácticos, nos tenemos que fijar muy bien, porque es algo con lo que juegan muchos. Pueden jugar para la duración, pueden jugar para el tema del valor estimado. Hay que fijarse bien en el enunciado si nos hablan o no de posibles prórrogas. Pero es que luego incluso la regulación directa de las prórrogas también es preguntable. ¿Vale? También es preguntable. Entonces, por el tema de la prórroga, tenemos que fijarnos en varios detalles. Vale, primero pueden preverse una o varias. Bueno, pues puede ser, se prevé una prórroga de 2 años o 2 prórrogas de 1 año o lo que sea. Puede ser una o varias. Quien decide si se hace o no la prórroga, si se ejecuta o no esa opción de prórroga, podríamos decir, es el órgano de contratación. O sea, el órgano que esté celebrando ese contrato es el que va a determinar si se acoge, digamos, a la posibilidad de prorrogar el contrato o no.
¿Qué pasa? En principio es obligatoria, pero tenemos ahí unos pequeños matices. Va a ser obligatoria para el contratista si se le avisa con 2 meses de antelación. Digamos, si hay un preaviso de 2 meses al plazo de vencimiento del contrato, o sea, al plazo de que tenga que iniciarse esa prórroga, resulta obligatoria para el contratista. Es obligatoria y hay que dar esos 2 meses de preaviso. ¿Vale? Este placito de los 2 meses de preaviso sería preguntable a nivel teórico. Bueno, quizá a lo mejor en un supuesto práctico también, pero sería también preguntable a nivel teórico. Y luego, preguntable a nivel teórico, yo te diría, creo que en una de las preguntas justo de la convocatoria, he visto tantos exámenes que ya me lío, pero creo que en la convocatoria anterior, en el C1, creo que había una pregunta de esto. Nunca se puede producir la prórroga de forma tácita. O sea, no puede ser, bueno, transcurrió el plazo, aquí nadie dice nada, pues asumimos que se ha prorrogado. No, tiene que ser de forma expresa. No vale que se produzca la prórroga de forma tácita. El órgano de contratación tiene que decirlo expresamente y se lo tiene que comunicar al contratista. No vale que, bueno, transcurrió el plazo, pero como podía haber una prórroga de 2 años, pues nadie dijo nada, asumimos que se prorroga. No, no cabe la prórroga tácita, nunca con carácter tácito. Y luego nos meten una regulación que es interesante, porque al final, claro, esta regulación, el conjunto de la ley de contratos, regula obligaciones para la administración, pero también, en cierta medida, algunas medidas de protección también para los contratistas. Y nos dice, por ejemplo, la prórroga no va a ser obligatoria, no es obligatoria, si hay una demora de más de 6 meses en el pago. Claro, si la administración no está pagando el contrato con la duración ordinaria, sería muy injusto que aún encima le obligaras al contratista a prorrogar. Pues hostia, pues si no me has pagado la primera parte y ahora me obligas a prorrogar y me vas a seguir sin pagar. Entonces, para dar esa pequeña medida de protección a los contratistas, se establece esto. Básicamente, si no te pagan, si esa demora de 6 meses, de más de 6 meses, entonces la prórroga no sería obligatoria. Entonces, claro, se regula el procedimiento, bien, se regula de forma exhaustiva, pero también es cierto que se incorporan ciertas medidas de defensa, de protección para los contratistas. Vale, luego, otra que es pregunta bastante habitual, y es bastante habitual porque con la normativa anterior era de otra manera, esta es la ley de contratos del 2017, hubo una del 2011, de hecho hubo antes una del 2007 y una del 2001. El tema de contratos es una normativa que cambia con mucha frecuencia, de hecho estamos ya casi al límite. Atendiendo un poco la historia, lo probable es que de aquí a un par de años, 3, hagan una ley nueva. Pero bueno, pregunta que es habitual es el tema de perfección del contrato. Digamos, cuando se entiende que el contrato produce plenos efectos jurídicos, la perfección del contrato. Y nos dicen que la perfección del contrato normalmente se va a dar con la formalización. Con la formalización. Vale, eso lo veremos un poco más adelante, se formaliza un documento administrativo, puede ser que el contratista solicite que se lea la escritura pública. Lo normal es la formalización. Ese es el momento en el que se entiende perfeccionado, digamos, a efectos jurídicos, que se entiende perfeccionado el contrato. ¿Qué pasa? Os digo que lo normal es que se perfeccione con la formalización, porque hay ciertos casos en los que se perfecciona con la adjudicación. ¿Vale? Puede ser, por ejemplo, que si nos encontramos ante acuerdos que se celebran a través de un acuerdo marco, perdón, ante contratos que se celebran ante a través de un acuerdo marco, o a través de un sistema dinámico de adquisiciones, son los mecanismos específicos muy puntuales para hacer las contrataciones. En esos casos, la perfección no se produce con la formalización, sino que se va a producir con la adjudicación. Claro, ¿qué pasa? No es lo mismo. Adjudicar es como que te dicen, mira, tu oferta es la mejor, te lo voy a dar a ti, pero ahora preséntame una serie de documentaciones, demuéstrame que efectivamente estás capacitado para hacer esto, y bueno, y cuando me hayas presentado toda esa documentación acreditativa de que efectivamente puedes hacer las cosas que me dijiste en tu oferta que ibas a poder hacer, luego lo formalizo. Entonces hay un lapso de tiempo entre lo que es la adjudicación, que es decir quién es la mejor oferta, digamos, y luego lo que sería la formalización, que es decir, vale, me hiciste esta mejor oferta y efectivamente me has presentado toda la documentación acreditativa de que esto lo puedes hacer efectivamente. Eso es lo que sería la formalización. Para introducir los conceptos, ¿no? Son 2 cosas diferentes. Ahí es el lapso de tiempo. Entonces, normalmente perfeccionamos con la formalización, pero en determinados supuestos sería con la adjudicación. Vale, esto interesante, quizá por los casos muy específicos no tanto, pero sí a lo mejor ante la pregunta que nos puedan hacer categórica del tipo de los contratos en todo caso se perfeccionan con la formalización. No, lo normal es que se perfeccionen con la formalización, pero tenemos algunas excepciones, algunos supuestos en los que perfeccionaríamos a través de la adjudicación. Después, nos hablan de la posibilidad de hacer una contratación verbal.
¿Vale? Eso lo vamos a comentar un poquito más adelante, porque es para casos, digamos, excepcionales. Contratación verbal, o sea, sin tramitar expedientes, de hecho lo vamos a ver un poco más adelante, solamente en los casos de emergencia. Vale, vamos a ver luego la tramitación de urgencia, la tramitación de emergencia. Tramitación de emergencias para cuando ocurren catástrofes, situaciones de grave riesgo. Hay que hacer algo y hay que hacerlo rapidísimo. No puedo ni hacer un expediente ni leches en vinagre. Tengo que ejecutar esto. Pues lo ejecuto. Te digo ya que lo ejecutes, ordeno que se haga lo que sea necesario y luego ya haremos los trámites administrativos. Entonces, en esos casos de, aunque es algo extraordinario, evidentemente, casos de catástrofe o de grave riesgo, pues permiten la contratación verbal. El único supuesto en el que se permite la contratación verbal. ¿Vale? Es un poquito así lo que es la introducción. Luego pasamos a siguientes apartados. Claro, al final, para poder contratar con la administración pública, vale que se fomenta, y es verdad, es una de las innovaciones que incorporó esta nueva ley de contratos, se fomenta que puedan participar, bueno, se fomenta primero la libre competencia y luego se fomenta también que puedan participar pequeñas y medianas empresas. Vale, hay diferentes medidas, luego comentaremos, hay diferentes medidas que están orientadas específicamente a que pequeñas y medianas empresas puedan participar. Eso es así porque durante muchos años la contratación pública era un oligopolio. Al final, el tema de la construcción, pues al final es Ferrovial, ACS, Acciona o HL, 5 o 6 empresas y lo abarcaban todo. Entonces, nos encontrábamos ante un régimen de oligopolio. No hacía falta ni siquiera que hubiera corrupción. Ya el propio sistema hacía que fueran 4, 5, 6, 10, 12 empresas las que recibieran todos los contratos, o prácticamente todos los contratos. Claro, para evitar esto, pues han incorporado una serie de medidas. Entonces, está bien, para mí está bien, todo lo que sea libre competencia, siempre va a ser mejor para, primero para las propias empresas y luego al final para el sector público que va a tener más ofertas, va a tener más donde elegir. En ese sentido está guay. Pero también es verdad que no todo vale. O sea, vale, sí, fomentamos la libre competencia, fomentamos que empresas pequeñas también puedan acceder a las licitaciones, pero tenemos que intentar garantizar, joder, que las empresas que vayan a participar pues puedan hacer lo que quieren hacer, puedan prestarle servicio, darle suministro, hacer la obra y que sean empresas que van a perdurar en el tiempo, que no que dentro de 2 años vaya a desaparecer porque está en quiebra. Entonces, bueno, hay que intentar obtener una serie de garantías respecto a que las empresas que participan en los procesos cumplen con unos estándares mínimos. Y esto es lo que se regula a continuación, ¿vale? Toda la parte de la capacidad y de la solvencia. Vale, primero, nos hablan, y esto es muy interesante, de lo que se denominan las UTEs. UTEs, uniones temporales de empresarios, que son una serie de empresarios que se agrupan entre ellos para concurrir a una licitación en concreto. Esto os comentaba antes el amigo este mío, que licita para servicios jurídicos de los ayuntamientos. Lleva un montón, ¿eh? De hecho, empezaron en Galicia, la verdad es que va muy bien. Ahora llevan el ayuntamiento bueno, llevan aquí el de Lugo, llevan el de Oleiros, que es bueno, aquí en Coruña es un ayuntamiento muy importante, llevan el de Fuenlabrada, llevan allí en Toledo, donde está la estrella Michelin del de Masterchef, porque no me acuerdo. Bueno, llevan un montón, la verdad les va súper bien. Y ellos en todas las licitaciones, son 6 abogados, y en todas las licitaciones se constituyen como UTE. Es una unión temporal de empresarios. Cada uno de ellos se juntan entre todos y hacen la licitación. Entonces, yo esto tengo, bueno, no experiencia directa, pero a través de este amigo que me cuenta siempre sus aventuras, por supuesto, y os podría dar multitud de ejemplos. ¿Vale? Todas esas licitaciones para servicios jurídicos de estos ayuntamientos lo hacen de esta forma, unión temporal de empresarios. 6 abogados que se juntan y hacen la licitación conjunta para que el ayuntamiento de Fuenlabrada les dé sus servicios jurídicos. Vale, entonces bueno, es un poco lo que es el concepto. Primero, nos dicen una cosa interesante. Solamente se exige la formalización de la unión temporal de empresarios cuando se produzca la adjudicación. Vale, ¿por qué hacen esto así? Porque claro, para formalizarte, eso requiere unos costes, requiere unos trámites, tendrás que ir al notario, tendrás que hacer una serie de trámites que obviamente van a tener un coste. Entonces, sería, digamos, injusto y dificultaría que a lo mejor determinadas agrupaciones de personas o de empresas pudieran participar en las licitaciones si les obligaras a hacer todos esos trámites solo para participar en la licitación. Entonces, tú puedes participar en la licitación, si no resultas adjudicatario, te ahorras los trámites de constitución y si sí que resultas adjudicatario, entonces como es seguro que vas a hacer el contrato, ahí ya sí que parece razonable que te obliguen a constituirse y es ahí cuando tendrías que formalizar la UTE. Entonces, esto es bastante lógico, es para facilitar, para no generar esa carga adicional a todos los que se quieran presentar, les obligamos a formalizar la UTE. No, tú te constituyes, digamos, a nivel informal, podríamos decir, participas en la licitación y si te adjudican, ahí es cuando te ves obligado a formalizar. Lógico. Vale, luego todos los que participan responden de forma solidaria.
¿Qué significa eso? Pues que actúan como un todo. Los 6 socios estos de mi amigo que prestan los servicios jurídicos, ellos responden como un todo. Son 6 personas, pero responden solidariamente, responden como un todo. También interesante y preguntable, la duración de la UTE, una vez que te adjudican, se formaliza, se constituye formalmente, la duración va a ser coincidente al menos con la duración del contrato hasta la extinción. Lógico, no tendría sentido que le conceda un contrato a una unión temporal de empresarios y luego a mitad de la ejecución dicen, pues ahora nos disolvemos. Pues no, joder, ahora ya aguanta hasta el final. Parece bastante lógico que te obliguen a mantener esa AUTE, o sea, no te permitan disolverla hasta que se produzca por lo menos la extinción. Luego puedes estar más tiempo si quieres por tema de responder a alguna obligación o lo que sea, pero como mínimo duración al menos hasta que se produzca la extinción. Y luego nos meten un par de matices, estos también los he visto en supuestos. De hecho, creo que fue algún supuesto, no sé si fue de libro o de promoción, yo creo que fue de promoción, pero algún supuesto de administrativo del Estado que jugaba con estos. ¿Qué nos dice? Si se modifica digamos, la composición de la UTE antes de que se formalice, es decir, durante el procedimiento de la adjudicación, si modificas la composición de la UTE, te excluye, implica la exclusión. Es decir, pues van 6 empresarios y por el motivo que sea, uno se enfada y se da. Esa modificación implica que te excluyen del procedimiento de la adjudicación. Pero era con esto, si no recuerdo mal, con lo que jugaban en ese supuesto de promoción, no se considera modificación si lo que haces es alterar las participaciones. ¿Vale? O sea, si se mantienen los mismos, pero por ejemplo, yo en vez de tener el 25% paso a tener el 20%, o en vez de tener el 15% paso a tener el 18%, no pasa nada. Si se mantienen los mismos, si lo único que se produce es una modificación en la participación de los que estaban de forma preexistente ya en esa unión temporal de empresarios, en ese caso no se produce la exclusión. No se considera una modificación y por lo tanto no se produce la exclusión. Si se va 1, o 2, o 3, entonces sí. ¿Vale? Eso es interesante. Como norma general, la modificación implica la exclusión, pero una modificación en la composición no lo haría. Y luego, una vez formalizado, una vez que te constituiste, te adjudicaron, se formalizó el contrato, empiezas a hacer las cosas, se podría modificar la constitución, o sea, la composición, perdón, pero tendría, primero, que autorizarlo el órgano de contratación, o sea, tendrías que comunicarle, decirle, oye, pues este señor se ha enfadado con nosotros, o se ha ido a vivir a otro país, o ya no le interesa, o lo que sea, por el motivo que sea, se va de la UTE, tendrías que comunicarle, te lo tendrían que autorizar y tendría que estar ejecutado al menos el 20% del contrato. Bueno, pues es un contrato de 5 años, pues a lo mejor tendremos que estar ya dentro del segundo año. Vale, esa es la lógica de las UTEs, de las unidades temporales de empresarios. Luego vamos a ver alguna otra cosilla respecto a la presentación de ofertas que, bueno, está en el artículo específico de la presentación de ofertas, pero que también afecta a la parte de las UTEs y también lo he visto en algunos supuestos prácticos. Vale, pero bueno, esta parte, lo de las UTEs, suele gustar bastante, es el artículo 69, creo, artículo 69, y eso, no es de los más extensos, para hablar de la ley de contratos, no es de los más extensos, no es de los peores, y es un artículo que suele gustar bastante.